Intenté entrenar a mi esposo, negándole la intimidad, hasta que hiciera lo que yo quería. Ahora él quiere el divorcio. ¿Qué puedo hacer? Hace 5 años conocí al hombre perfecto. Sí, literalmente perfecto. El tipo de hombre que todas vemos en esas películas románticas cursis que ponen en Netflix. Alto, guapo, inteligente, cariñoso y, para colmo, increíblemente atento. No es por presumir, pero desde que lo conocí supe que había ganado la lotería en el amor, algo que pocas mujeres pueden decir en estos días. Nuestra relación era tan perfecta que hasta yo misma a veces me preguntaba si esto era real o si estaba soñando despierta. Al principio todo iba de maravilla. Nos entendíamos sin necesidad de hablar demasiado, compartíamos todo, desde intereses hasta metas, y hasta los pequeños problemas cotidianos eran fáciles de resolver porque siempre lo hacíamos juntos. Jamás peleamos por tonterías ni tuvimos dramas innecesarios. De hecho, siempre nos reíamos al ver a esas parejas que vivían peleando y reconciliándose cada 5 minutos. Nuestra intimidad también era algo fuera de este mundo, espontánea, divertida y natural. Realmente no me podía quejar de nada. Bueno, hasta hace unas semanas, al menos. Todo comenzó cuando decidí unirme a unos cursos gratuitos que ofrecía el municipio de mi ciudad. La idea era simplemente socializar un poco, ya que llevo viviendo aquí un par de años desde que me mudé para estar con él, pero nunca tuve oportunidad real de hacer amigas. Todo cambió cuando me uní a estos cursos y conocí a este grupito de mujeres que parecían muy agradables. Nos hicimos amigas casi de inmediato, compartiendo experiencias, saliendo a tomar café después de las clases y, por supuesto, hablando de nuestros maridos. Debo decir que al inicio todo me parecía bastante inocente. Simplemente nos divertíamos charlando sobre cosas cotidianas, pero, poco a poco, la conversación se volvió mucho más picante y atrevida. En una de nuestras charlas, una de las chicas comentó muy alegremente que ella había logrado entrenar a su esposo, para que hiciera lo que ella quisiera usando la intimidad como recompensa. Al principio me reí, pensando que era solo una broma o una exageración, pero cuando vi que las demás comenzaron a asentir con complicidad, me quedé sorprendida y, sinceramente, algo intrigada. Una de ellas, Lorena, la más descarada del grupo, contó orgullosamente cómo logró que su esposo le comprara una cartera carísima que llevaba meses queriendo. Nos dijo, con una sonrisa pícara, que simplemente se negó a darle acción durante toda una semana hasta que él, desesperado, cedió a su capricho. Otra amiga, Andrea, afirmó que convenció a su esposo de remodelar completamente su cocina, un gasto enorme que él inicialmente no quería hacer. Su estrategia fue ofrecerle intimidad especial cada vez que él cedía un poco. Según ella, su esposo no tardó ni 2 semanas en aceptar el trato y comenzar con las obras. Yo estaba un poco sorprendida, pero debo admitir que también estaba intrigada. Pensé que tal vez esto no era tan malo y podía intentarlo una sola vez, solo por diversión. Además, ellas me insistían constantemente diciéndome cosas como, vamos, todas las mujeres lo hacemos, así es más fácil vivir, es lo normal, si puedes aprovechar, aprovechas. La verdad, empecé a sentirme un poco presionada. Después de todo, estas eran mis primeras amigas en este país, y no quería quedar fuera del grupo por parecer demasiado inocente o moralista. Así que, por curiosidad, decidí probarlo. La primera vez fue algo pequeño. Quería un collar que llevaba tiempo deseando, y normalmente mi esposo hubiera accedido rápido, pero esta vez quise poner en práctica lo aprendido con mis amigas. Dejé caer casualmente que tendría una recompensa especial si me complacía, y para mi sorpresa, mi esposo aceptó encantado. Fue muy divertido, y admito que me sentí poderosa y satisfecha con el resultado. Al día siguiente, mis amigas estaban felices por mí, celebrando mi pequeña victoria como si hubiera ganado una guerra. Comencé a sentir que realmente podía sacarle más provecho a esta técnica. Mis amigas, entusiasmadas, me presionaron a probar cosas aún más grandes, asegurándome que así se construía una relación donde ambos ganan. Con cada intento, las exigencias fueron subiendo de nivel. Lo siguiente que probé fue pedirle un fin de semana en un hotel caro al que él se resistía, diciéndole claramente que no habría nada de acción hasta tener una reserva confirmada. Al principio él se sorprendió un poco, pero terminó cediendo otra vez. Las chicas estaban fascinadas conmigo,
y yo sentía que era parte del club finalmente. Sin embargo, dentro de mí empezaba a surgir una extraña incomodidad. No estaba segura de que esto fuera tan divertido como ellas decían. Conforme avanzaban los días, veía que mis amigas cada vez iban más lejos con sus esposos, y eso empezó a preocuparme. Una de ellas directamente presumió haber conseguido una camioneta nueva solo con chantajearlo con la intimidad por un mes entero. Otra, sin reparos, decía que ahora tenía el control total de las finanzas de su esposo gracias a esta técnica. Empecé a sentirme insegura, porque eso no era lo que yo quería. Mi esposo era un hombre maravilloso, y no necesitaba manipularlo para conseguir cosas. Pero, nuevamente, sentía esa presión del grupo para continuar con el fuego. Mi última prueba fue pedir algo grande, algo que realmente él no quería hacer, cambiar nuestro auto. Él estaba convencido de que era un gasto innecesario, pero yo insistí y nuevamente usé la técnica de la intimidad. Esta vez, sin embargo, la reacción de mi esposo fue completamente distinta. Por primera vez lo vi verdaderamente molesto, ofendido, incluso dolido por mi actitud. Honestamente, sé que mi esposo no es tonto. Nunca lo ha sido. Desde el principio, cuando empecé con esto del entrenamiento, noté que él aceptaba con cierto grado de humor, casi como si lo viera como un juego inocente entre los dos. Al inicio, él parecía entretenerse con la dinámica, y yo pensé que todo estaba bajo control. Pero conforme más veces lo hice, era obvio que comenzaba a sentirse extraña. Hubo varias ocasiones en que su mirada era distinta, menos alegre y más incómoda, como preguntándose por qué necesitaba yo recurrir a esas tácticas raras cuando antes simplemente hablábamos las cosas. Finalmente, cuando ya era claro lo que estaba haciendo, ocurrió lo inevitable. Un día llegué demasiado lejos, insistiendo con lo del cambio de auto, y ahí fue cuando explotó. Recuerdo perfectamente la manera en que me miró. Era una mezcla de decepción y enojo que jamás había visto en sus ojos antes. Me dolió profundamente, pero en lugar de retractarme, cometí el error más grande, me defendí de la peor manera posible. Me miró fijamente y dijo, ¿en serio? ¿Ahora estás usando el sexo como arma para manipularme? ¿Crees que soy un idiota al que puedes controlar así? Intenté justificarme torpemente, diciendo algo como, amor, relájate, solo era una broma, algo que leí por ahí. No te lo tomes tan a pecho. Pero él negó con la cabeza y su expresión se endureció aún más. ¿Una broma? ¿De verdad crees que jugar con mis sentimientos y tratarme como si fuera tu juguete es gracioso? Me hace sentir usado. Esto no es lo que somos. Así no éramos nosotros. Me desesperé al escucharlo decir eso. No quería aceptar que había dañado algo entre nosotros. Estaba tan avergonzada que, en vez de reconocer mi error, terminé reclamándole aún más fuerte, ¿ves? Por eso ya no se puede ni hablar contigo, todo te ofende, todo te molesta. Ya ni reconozco al hombre divertido del que me enamoré. Él se quedó en silencio unos segundos, claramente herido por lo que dije, hasta que finalmente contestó con firmeza, yo tampoco reconozco a la mujer de la que me enamoré. Y si sigues comportándote así, lo mejor será divorciarnos. Fue la primera vez que sentí que mi esposo, quien siempre había estado ahí para apoyarme, no me entendía en lo absoluto. La palabra divorcio retumbaba en mi cabeza como algo irreal. Nunca pensé que nuestro matrimonio podría llegar a ese punto, especialmente por algo que comenzó como un juego. Después de esa discusión pasamos varios días prácticamente ignorándonos. Intenté volver a ser la misma de antes, pero la tensión seguía ahí. De manera absurda, en lugar de arreglar las cosas, cometí otro grave error, intenté manipularlo nuevamente. Creía ingenuamente que si le demostraba que yo todavía tenía el control, podríamos volver a la normalidad, que él se calmaría y entendería que solo era una dinámica de pareja. Pero esta vez no funcionó en absoluto. Él me frenó en seco, mirándome con tristeza y frustración, diciendo claramente, basta, en serio. Esto no eres tú. Siento que ya no eres la misma mujer que amaba. Si esto va a seguir así, lo nuestro se terminó. Estaba totalmente confundida y dolida. Pensé que él estaba exagerando demasiado. Me negaba a aceptar mi responsabilidad, así que en la siguiente reunión con mis amigas decidí contarles todo lo sucedido,
esperando algún tipo de apoyo o consejo útil. Pero en lugar de eso, su reacción me sorprendió aún más. Me dijeron algo que no esperaba escuchar nunca. Quizás ahí no es, amiga. Mira, si quieres, podemos presentarte a alguien más. Un amigo nuestro siempre ha estado interesado en ti, solo que no te lo habíamos dicho antes porque se notaba que amabas demasiado a tu esposo. Pero ahora que él está mostrando su verdadera cara, quizás podrías darte la oportunidad con alguien que realmente te valore. La sorpresa fue enorme. Al principio, me sentí ofendida y dije firmemente que no. Chicas, por favor, amo a mi esposo. No puedo hacerle eso. Ellas me miraron como si fuera ingenua por insistir en reparar mi matrimonio, pero yo no estaba dispuesta a abandonarlo. Sin embargo, para mi propia vergüenza, en lo más profundo de mi mente, una pequeña parte de mí sintió curiosidad. Por primera vez desde que nos casamos, contemplé brevemente cómo sería estar con otra persona, alguien que quizás no me confrontaría tanto, alguien que tal vez sería más fácil de manejar. Pensando que podía aprovechar un poco esa idea para recuperar la atención y el interés de mi esposo, se me ocurrió un plan absurdo y desesperado. Decidí empezar a arreglarme más, vestirme más provocativa y salir un poco más seguido con mis amigas, con la esperanza de que él creyera que había alguien más y, de alguna manera, eso lo motivaría a ponerse las pilas y recuperarme. Sí, ahora que lo digo en voz alta me doy cuenta de lo estúpido que suena, pero en ese momento me pareció buena idea. Y con la aprobación constante de mi círculo de amigas, parecía que nada podía salir mal. Por supuesto, todo salió exactamente al revés. Mi esposo no se mostró celoso ni remotamente interesado en recuperarme. Todo lo contrario, se mostró aún más distante y decepcionado. Un día finalmente me confrontó y me preguntó directamente si había alguien más. Lo hizo con tal tranquilidad y frialdad que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando vi claramente el daño que había causado con mis juegos estúpidos. Le confesé que no había nadie más, que simplemente quería llamar su atención, que quería volver a como éramos antes. Pero él, con tristeza en sus ojos, respondió, no sé si eso sea posible después de todo esto. Ya no sé en qué confiar, ni siquiera sé quién eres ahora. Así estoy ahora, confundida, avergonzada y desesperada. ¿Cómo pude convertir una relación perfecta en algo tan roto y complicado? Sé que lo arruiné todo, y necesito consejos honestos sobre cómo arreglar este desastre antes de que sea demasiado tarde. Actualización 1. Han pasado ya unas semanas desde mi última publicación aquí en Reddit, y honestamente, las cosas no han salido para nada como esperaba. No sé ni siquiera por dónde empezar, así que trataré de contar todo paso a paso, aunque me duela admitir algunos errores que he cometido últimamente. Primero quiero agradecer todos los comentarios que recibí en mi publicación anterior. Algunos de ustedes fueron bastante duros, diciendo cosas como que había destruido mi matrimonio por mi propia inmadurez, pero hubo otros que intentaron comprenderme y darme consejos honestos sobre cómo reparar el daño que había hecho. Lo cierto es que sentí que debía hacer algo urgentemente, porque realmente estaba viendo cómo mi vida se estaba cayendo a pedazos. Con toda esta confusión, decidí volver a hablar con mis amigas. Pensé que podrían darme algún consejo útil sobre cómo reconciliarme con mi esposo, pero estaba completamente equivocada. Lejos de ayudarme, me recomendaron hacer exactamente lo contrario de lo que ustedes me aconsejaron aquí en Reddit. Me dijeron que tenía que actuar como si yo fuera la ofendida, que me hiciera la difícil, porque supuestamente, de esa forma, él regresaría arrastrándose para pedirme perdón. Que era cosa de mantenerme firme hasta que él cediera. Según ellas, mostrarme dolida y alejarme emocionalmente era la mejor estrategia para reconquistarlo, pero ahora me doy cuenta de lo absurdas que eran sus sugerencias. Como aún vivimos en la misma casa, la situación se ha vuelto bastante incómoda. Desde nuestra última pelea, yo me mudé al cuarto de invitados. No es que él me lo haya pedido explícitamente, pero su frialdad era tan insoportable que sentí que era la única forma de sobrevivir mentalmente a esta situación. Lo peor de todo es que, en caso de separarnos formalmente, tendría que regresar a mi país, ya que no tengo familia aquí. Para colmo, mi esposo ha sido el único sostén económico desde que me mudé con él. Volver a mi país implicaría que mi esposo tendría que pagar mi boleto de avión, algo que me parece demasiado humillante. La otra opción sería pedirle a mis padres que me manden dinero,
pero la sola idea me hace sentir aún más avergonzada. No quiero imaginar la decepción en sus caras cuando sepan la razón por la que se terminó mi matrimonio, especialmente considerando que mi esposo siempre fue un hombre ejemplar. Así que, por ahora, seguimos atrapados en este extraño limbo, separados, pero viviendo juntos. En medio de todo este desastre emocional, tomé la peor decisión posible. ¿Recuerdan que mis amigas habían mencionado a un amigo suyo que estaba interesado en mí, no? Bueno, hace unos días, en un momento de desesperación y probablemente impulsada por mi propio orgullo herido, acepté salir con él. No estoy orgullosa de esto, pero quería sentirme deseada de nuevo, aunque fuera por un momento, además de intentar olvidar todo el caos que había causado en mi matrimonio. La cita fue en una cafetería sencilla. El tipo era atractivo, lo reconozco, pero desde el primer momento noté que sus intenciones eran bastante superficiales. No parecía interesado en conocerme realmente, solo quería hablar superficialmente, coquetear, y ver si podía obtener algo rápido. Yo sabía perfectamente lo que él quería, pero en ese momento estaba tan decepcionada de mí misma, tan desesperada por sentir algo de nuevo, que accedí cuando me invitó directamente a un hotel después del café. No entraré en muchos detalles porque la verdad no vale la pena recordarlos, pero sí puedo decir que después de ese día no he vuelto a saber absolutamente nada de él. Literalmente, el tipo desapareció de mi vida en cuanto salimos de ahí. Mis amigas me confirmaron luego, entre risas incómodas, que él les había dicho que no hubo química y por eso decidió no buscarme más. Para ser honesta, eso me dolió muchísimo, porque aunque sabía que no debía haberlo hecho, al menos esperaba que ese encuentro me hiciera sentir algo menos miserable. Pero no. Solo me hizo sentir aún más vacía. Lo peor de todo es que me siento tan culpable por lo que hice, que intenté nuevamente acercarme a mi esposo para arreglar las cosas, esta vez con sinceridad y arrepentimiento real. Pero él ya no quiere saber nada de mí. Le dije que estaba dispuesta a hacer lo necesario para recuperar nuestra relación, pero su respuesta fue demoledora: lo siento, pero ya no confío en ti. Destruiste lo más valioso que teníamos, y no sé si algún día podré volver a mirarte como antes. Escuchar eso fue devastador. Me doy cuenta, ahora más que nunca, de que he arruinado algo maravilloso por seguir consejos estúpidos y superficiales de personas que, claramente, no entendían nada sobre lo que era realmente tener una relación saludable. Y peor aún, me doy cuenta de que lo hice sin ninguna necesidad. Tenía un matrimonio feliz, tenía un esposo que me amaba profundamente, y lo tiré todo a la basura por querer fugar a algo que no comprendía. Estoy en este punto, atrapada en un país extraño, en una casa en la que ya no soy bienvenida, y completamente sola porque esas supuestas amigas no hicieron más que empeorar las cosas con sus terribles consejos. Ahora sé que jamás debí escucharlas, y que debí confiar en lo que tenía en casa en lugar de intentar convertir mi relación en algo que no era. Escribo esto aquí no solo para desahogarme, sino también para advertir a otras mujeres que puedan estar considerando escuchar consejos similares: valoren lo que tienen antes de perderlo por tonterías. Ahora mismo, ya no sé qué hacer. Me siento desesperada y perdida, y lo único que quisiera es volver atrás en el tiempo y no haber arruinado mi matrimonio. Pero como eso es imposible, solo me queda asumir mis errores y buscar la manera de salir adelante, aunque no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. ¿Creen que aún haya alguna posibilidad de recuperar a mi esposo o esto ya está completamente acabado? Realmente necesito sus consejos ahora más que nunca. Actualización 2. Bueno, aquí estoy otra vez. Esta vez desde el aeropuerto, con la vida metida en una maleta, esperando un vuelo que saldrá dentro de pocas horas para llevarme de vuelta con mis padres. Oficialmente estoy divorciada. Sí, así como lo leen, lo que empezó como un matrimonio perfecto terminó convirtiéndose en esto, y sinceramente todavía me cuesta creerlo. Mi esposo finalmente decidió divorciarse. Para ser honesta, intenté hasta el último momento solucionar las cosas entre nosotros, pero él ya tenía claro lo que quería. Me dijo que había perdido la confianza en mí y que nuestra relación ya no tenía sentido. Eso dolió demasiado, especialmente porque yo lo amaba profundamente, y sigo sintiendo que pudimos haber resuelto las cosas con más calma. Sin embargo, supongo que él ya había tomado su decisión, y lo único que pude hacer fue aceptarla. Debo reconocer que, pese a todo lo ocurrido, él se ha comportado como un caballero hasta el final.
No sé si alguna vez lo mencioné claramente aquí, pero desde que me mudé con él a su país, dejé de trabajar y él se convirtió en el único sostén económico de la casa. Por eso, cuando acordamos el divorcio, uno de mis mayores temores era cómo regresaría a mi país sin tener que pedir ayuda a mis padres, algo que sinceramente habría sido demasiado humillante para mí. Sin embargo, mi esposo resolvió eso por mí. Me dijo que él se haría cargo del costo del boleto de avión y que se aseguraría de que pudiera volver tranquilamente con mis padres. No tenía ninguna obligación legal de hacerlo, pero lo hizo de todas maneras. Ese gesto, aunque amable, también me dolió bastante, porque significaba el fin definitivo de lo que habíamos construido juntos. Antes de salir hacia el aeropuerto tuvimos nuestra última conversación, probablemente la más incómoda y dolorosa de todas. Le dije que lamentaba que las cosas terminaran así, que lamentaba haber escuchado tantos malos consejos y, especialmente, haber confiado en las personas equivocadas. Él me escuchó pacientemente y, aunque estaba serio y distante, su respuesta me dejó algo más tranquila. Mira, sinceramente quiero que seas feliz. Espero que regreses con tu familia y puedas empezar otra vez de cero. No guardo rencores, solo deseo lo mejor para ti. Fue en ese momento que entendí que no había vuelta atrás, pero al menos sabía que él no me odiaba, y eso era un pequeño consuelo. Le agradecí por los años juntos, y le volví a pedir disculpas por haber permitido que otras personas influyeran negativamente en nuestra relación. Fue incómodo decirlo, porque admitir que fui tan influenciable también fue reconocer que, quizás, fui ingenua al creer que aquellas supuestas amigas realmente tenían buenas intenciones conmigo. Y aquí es donde quiero hablar claramente. Fueron ellas, esas supuestas amigas que conocí en los cursos del municipio, quienes arruinaron todo. Sé que en algún punto me dejé llevar por sus consejos, pero ¿cómo iba yo a saber que me estaban guiando tan mal? Yo solo quería encajar, tener amigas nuevas, y ellas aprovecharon eso para meterme ideas absurdas sobre cómo manipular a mi esposo usando cosas que nunca debieron ser usadas como un juego. Ahora que estoy sentada aquí en el aeropuerto, veo todo esto con más claridad. Supongo que haber intentado encajar en un país extraño me hizo bajar la guardia, confiando en las personas equivocadas y, por consecuencia, terminando así, divorciada y sin nada. Mi esposo siempre fue una buena persona conmigo, y aunque me duele que no haya querido darnos otra oportunidad, reconozco que en algún punto también fue víctima de estas manipulaciones externas. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo advertir a cualquiera que me esté leyendo, tengan mucho cuidado con los consejos que aceptan de otros. A veces, quienes más sonríen o parecen apoyarnos son precisamente los que pueden destruir nuestra felicidad. Hoy me voy con esa amarga lección aprendida. Ya no quiero culparme más, yo no arruiné esto sola. Si no hubiese escuchado esos consejos absurdos, seguiría felizmente casada.